Hola, hola. Bienvenidos todas y todos. El día de hoy tenemos la fortuna de que Pam García nos va a mostrar los últimos trabajos que ha estado haciendo que tienen que ver con sustancia blanca y la sincronización motora, que este es un trabajo que ya tiene en preprint y que esperemos que esté publicado pronto. Una muy buena revista y le deseamos mucha suerte. Pam, muchas gracias por estar con nosotros y somos todo oídos. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar este último preprint que lleva por nombre Correlatos neuroanatómicos de la predicción en la sincronización sensoriomotora. Entonces, es un trabajo que realicé fue una parte de mi proyecto doctoral y lo realicé junto con el laboratorio del doctor Concha, Cintia de León y el doctor Hugo Merchant. Entonces, bueno. Vamos a empezar. Lo primero con lo que voy a empezar es hablando acerca de la sincronización sensoriomotora. ¿Qué es la sincronización sensoriomotora? Es un proceso o una habilidad que tenemos como humanos que nos permite a nosotros mover nuestro cuerpo conforme a un beat o a un ritmo, ¿no? Esto se puede llevar con diferentes partes del cuerpo, ya sea con el pie o con la mano, y nos permite a nosotros sincronizar nuestros movimientos con un patrón, ya sea con un estímulo que puede ser auditivo o puede ser visual, ¿no? Y este estímulo puede estar en diferentes escalas de tiempo. Puede ser desde los milisegundos, los segundos, hasta los minutos. Y nosotros tenemos esta capacidad para mantener este ritmo. Ahora, esta habilidad es importante. Bueno, se presenta de manera generalizada en todos los humanos y es importante para la ejecución de diversas tareas. Por ejemplo, para tocar algún instrumento musical, como puede ser un acordeón, para bailar o para mantener una conversación. Es importante mantener tanto la percepción del tiempo como poder sincronizarnos con un metrónomo, que puede ser un estímulo puede ser, se ha probado con estímulos auditivos, estímulos visuales o estímulos táctiles. Ahora, con respecto a las bases neurobiológicas que soportan a este proceso, pues bueno, hay estudios de neurofisiología con primates no humanos que han indicado que ante la ejecución, por ejemplo, de tareas que nos permiten evaluar este proceso, hay diferentes tareas. Una de esas tareas es la tarea de sincronización-continuación. Es una de las tareas más clásicas para poder evaluar el proceso de sincronización sensoriomotora. Es una tarea muy sencilla en la cual se presenta un metrónomo, que es básicamente un estímulo, que puede ser auditivo, visual o táctil, como ya les había dicho, y este estímulo se va a presentar con una secuencia rítmica. Esta secuencia rítmica pueden ser, por ejemplo, se va a presentar cada 450 milisegundos, cada 550 milisegundos, etcétera, ¿no? Y tiene una estructura isócrona, es decir, una estructura que tiene un ritmo que hay que seguir. Y en una tarea de tap muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es escuchamos o vemos o sentimos el estímulo y tenemos que sincronizar nuestro movimiento, en este caso es un tap, con la presentación de ese estímulo, ¿no? Esa es la parte de sincronización. En la parte de continuación es exactamente lo mismo, pero se retira el estímulo. Es decir, aquí tenemos el metrónomo, que es el estímulo que se va presentando de manera isócrona, de manera rítmica. Nosotros lo vamos siguiendo, por ejemplo, puede ser un tap, en este caso son animales, van tapeando, ¿no? O van moviendo su mano al ritmo de ese estímulo que se les va presentando en la fase de sincronización y en la fase de continuación se retira ese estímulo y los sujetos tienen que seguir ejecutando la tarea. Ahora, a nivel de neurofisiología, lo que se ha demostrado es que el circuito córtico estrado pálido talámico, que forma parte de los circuitos ganglios basales, tálamo corteza, están implicados en la ejecución correcta de este proceso, de este procedimiento, de esta habilidad, en donde particularmente las neuronas que se encuentran, los grupos neuronales que se encuentran en las áreas premotoras mediales, área motora suplementaria y área motora presuplementaria, participan en la estimación temporal. Obviamente, estas neuronas lo hacen a través del circuito córtico estriado talámico. Se ha demostrado que estas neuronas en estudios de neurofisiología son capaces de responder a una regularidad rítmica y a eso se le conoce como sintonización a un intervalo o a un tiempo. Es decir, muestran disparos neuronales ante la presentación o ejecución de ciertos tempos.
Esto no solamente se ha observado en primates no humanos, sino también se ha ya observado en humanos, ¿no? Por ejemplo, en este artículo de Protopapa de 2019, lo que se demostró es que así como la evidencia de los registros neuronales había indicado que había grupos neuronales que se sintonizaban o mostraban eh, mostraban una predicción, digamos, no, perdón, una predicción, no, mostraban una asociación y una organización ante ciertas temporalidades, también los humanos la tienen. En este caso, por ejemplo, este estudio lo que hicieron fue presentar a los humanos diferentes tipos de estímulos con una duración corta y estímulos con una duración larga. Y lo que los humanos tenían que hacer era decir si el estímulo era más corto o más largo. Y lo que observaron fue lo siguiente, ¿no? Que habían áreas neuronales que respondían con preferencia hacia los estímulos cortos y otros grupos neuronales referían con predilección hacia los estímulos, hacia los intervalos largos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es, perdón, y las áreas en donde encontraron esto fueron las áreas premotoras mediales, que es algo que ya se había reportado en humanos con estudios de en monos, con estudios de neurofisiología, y ahora con estudios de resonancia magnética volvieron a reafirmar esa hipótesis en donde son estas áreas que parece que tienen algo que ya han llamado cronomapas, en donde muestran una organización topográfica dependiendo de la duración de los intervalos. Entonces, aquí lo que tenemos esto es ya en una superficie, y lo que tenemos con colores son los vértices, en donde, por ejemplo, los que tienen un gradiente de color rojo son los intervalos con una duración corta, y observamos que en ambos hemisferios, en las cortezas motoras mediales, estos están respondiendo principalmente, la parte anterior de estas cortezas premotoras mediales están respondiendo hacia la estimación de intervalos cortos, en tanto en la parte más posterior de estas mismas áreas están respondiendo a intervalos largos. Ahora, esto como les decía, se ha reportado ya en varios artículos y se le han llamado cronomapas, que es decir, tenemos una organización topográfica que además tiene un gradiente, pero esto es con estudios de neurofisiología. La pregunta es, dentro de la parte neuroanatómica, ¿qué es lo que hace que un sujeto sea mejor para ejecutar esta tarea de sincronización-continuación que otros sujetos? Es decir, ¿cuál es la variabilidad en términos neurobiológicos? En general, los humanos somos muy buenos para seguir regularidades auditivas. No somos tan buenos para seguir regularidades visuales. La gran mayoría de nosotros podremos sincronizarnos a un tap sin tener entrenamiento, pero la pregunta es, aún así hay variabilidad, tenemos variabilidad en tanto precisión, exactitud y predicción. Es decir, una vez que los estímulos se van presentando de manera isócrona, nosotros como humanos adquirimos esa regularidad, somos capaces de estimarla, perdón, y después reproducirla. Pero la pregunta es, a nivel digamos, estructural, a nivel, por ejemplo, de grosor cortical o de propiedades de la sustancia blanca, que es lo que hace que un sujeto pueda ejecutar con mejor precisión, con mejor exactitud la tarea que otro. Entonces, esta pregunta no es nueva, pero se abordó de una manera diferente, y entonces, por ejemplo, en 2016, estos autores israelíes, Blecher, por ejemplo, lo que hicieron fue hacer una tarea igual de tapping. Los sujetos tenían que hacer la tarea y después tomaban imágenes de difusión, las procesaban y evaluaron que, por ejemplo, reportaron, perdón, que, por ejemplo, los sujetos que tenían asincronías más cercanas a cero, es decir, sujetos que eran capaces de estimar mejor o hacer una predicción de la regularidad con la que se presentaban los estímulos, tenían mayores valores de anisotropía fraccional, particularmente en la porción del arqueado que está por debajo de las áreas de Broca en el hemisferio izquierdo. Esto fue novedoso, pero está correlacionado porque también la estimación del tiempo y la sincronización sensoriomotora está vinculada con el lenguaje.
Sin embargo, una de las preguntas que quedaba responder era la siguiente. Aquí solo probaron un intervalo en la escala de los milisegundos, que fueron 550 milisegundos. Se sabe que los humanos, sin que tengamos que seguir un estímulo, si nosotros nos pueden hacer una tarea rítmica, nuestro tempo va a estar entre 600 y 750 milisegundos. Las tareas con las que habían reportado esto son tareas de un solo intervalo. Es decir, simplemente les ponían a que hicieran un tap, no sé, de 650 milisegundos. Cada que presentan 650 milisegundos, doy un tap, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Es decir, si yo presento más intervalos, esa es una pregunta, pero la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con toda la demás porción de la sustancia blanca? ¿Por qué? La sustancia blanca se divide en dos partes. En sustancia blanca, digamos, profunda y sustancia blanca superficial. La sustancia blanca profunda va a estar constituida por todos aquellos fascículos de largo alcance, es decir, que están conectando áreas de mayor distancia. En tanto, y bueno, en general hay fibras de asociación, que son las que están conectando el mismo hemisferio, fibras de conexión que están conectando un hemisferio con otro, y fibras cortas, ¿no? Que son las U-fibers. Dentro de estas fibras que se conocen como U-fibers, está la siguiente división de la sustancia blanca, que es la sustancia blanca superficial. Esta sustancia blanca superficial, como la estamos viendo en esta imagen, es un tipo de sustancia blanca que tiene una organización muy particular. ¿Por qué? Porque corre por debajo o se encuentra adyacente al límite de la sustancia gris con la sustancia blanca y hay varios estudios, pero en general, digamos, el consenso es que tiene una densidad en términos de distancia de 2.5 milímetros, es decir, contando desde el límite de la sustancia gris hacia abajo. Aquí se encuentran principalmente dos tipos de fibras. Las U-fibers, que son fibras que están conectando, son de corto alcance y son fibras que están conectando a giro con giro, pero además de eso también se encuentra la entrada o digamos la parte más distal de los tractos que están conectando un área con la otra. Es decir, tenemos una configuración geométrica en forma de U, pero también tenemos la punta de las fibras que son de la sustancia blanca profunda. Estos dos tipos de fibras constituyen a la sustancia blanca superficial. Por el tipo de geometría que tienen, que es un arreglo bastante complicado, fue muy difícil hasta el año pasado, 2021, hacer o tener una técnica que nos permitiera a nosotros estudiar las propiedades de este tipo de sustancia blanca. ¿Por qué? Porque el mayor problema técnico que teníamos pues es el cruce de fibras, en donde métricas como por ejemplo la anisotropía fraccional pues no nos iba a ayudar a estimar parámetros en esas áreas que están por debajo de la corteza. ¿Por qué es tan importante la sustancia blanca superficial? Porque hay un estudio, por ejemplo, ¿no? de Schutz, que fueron los que empezaron empezaron a hacer como estudios ya volumétricos de la cantidad total de la sustancia blanca superficial, y ellos estimaron que más de un 60% de la sustancia blanca total pertenece a la sustancia blanca superficial. En tanto, el otro 40% de la sustancia blanca corresponde a la sustancia blanca profunda. Es decir, en general, todos los estudios por esta complicación técnica que les estoy indicando estudian solamente la parte de la sustancia blanca profunda, pero hace falta saber cuáles son las propiedades y cómo podemos medirla y cómo esto se asocia y cómo nos podría dar una respuesta de por qué hay sujetos que se pueden sincronizar mejores que otros, ¿no? Preguntándole, o la pregunta de investigación estaría dirigida a las propiedades de la sustancia blanca de los sujetos en correlación con su performance en una tarea que estima cómo se pueden sincronizar. Entonces, ahí les decía, desde 2014, desde 2009, que empezó a ser empezaron a ser descritas las U-fibers, diferentes métodos han ido saliendo para poder estimar la sustancia blanca superficial, porque, insisto, era muy difícil por el cruce de fibras y por la geometría que tiene. Los algoritmos han ido avanzando y hasta 2021 ya se publicó
uno muy parecido al que les voy a mostrar que nosotros desarrollamos, que nos permite a nosotros estimar estas propiedades. Entonces, el objetivo de este trabajo fue, por un lado, evaluar si existe una asociación entre las propiedades de la sustancia blanca superficial, particularmente de las U-fibers, que son estas fibras que están conectando un giro con el otro giro dentro de la corteza, y por otro lado, evaluar también las propiedades de la sustancia blanca profunda en diferentes intervalos. Porque como les indicaba, en estudios anteriores solamente se había descrito qué era lo que pasaba cuando cuáles eran las propiedades neuroanatómicas en sustancia blanca profunda en la ejecución de un solo intervalo. ¿Por qué es importante mapear más intervalos? En primera, porque en los reportes que hay no está mapeado, digamos, no está evaluado el tempo que como humanos tenemos, que insisto, es entre los 600 milisegundos y 750 milisegundos. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos para poder responder esta pregunta? Participaron 32 sujetos con una media de edad de 26 años, 18 eran mujeres, todos eran diestros, sin ningún tipo de alteración psiquiátrica y sin entrenamiento musical. Además de eso, bueno, estos sujetos, lo primero es que pasaban a la adquisición de las imágenes, en donde adquiríamos una imagen T1 de alta resolución y adquirimos también imágenes de difusión, 160 direcciones con dos valores de Shell, con dos B-values, que fue 3000 y 1000 con 160 direcciones, ¿ok? Y después de que los sujetos hacían la adquisición después de que se hacía la adquisición de las imágenes, entonces los sujetos ejecutaban afuera del resonador dos tareas de sincronización sensoriomotora en dos modalidades, la modalidad auditiva y la modalidad visual, ¿no? Previamente se sabe que los humanos somos muy buenos para sincronizarnos a regularidades con un estímulo auditivo y somos muy malos para sincronizarnos con estímulos visuales. Entonces, les voy a describir con mayor precisión en qué consistió la tarea. La tarea tenía tres fases, ¿no? Una parte de percepción, que era la parte del metrónomo, en donde se le presentaba al sujeto el intervalo que iba a ejecutar en milisegundos. Después, una parte de producción, en donde el sujeto, primero venía la parte de sincronización, que se presenta el estímulo. Aquí el estímulo siempre está presente con una regularidad rítmica. El sujeto tiene que responder con esa regularidad rítmica y después, en la fase de continuación, esa regularidad rítmica, ese estímulo se elimina y el sujeto tiene que continuar la tarea. 5 intervalos fueron presentados, 550 milisegundos, 650 milisegundos, 750, 850 y 950. Lo que tenía que hacer el sujeto es se presentaban, por ejemplo, bloques, ¿no? En donde tenían que hacer un ensayo, tenían que hacer 5 taps correctos, tenían una ventana en donde no podían pasarse, por ejemplo, ¿no? 550 milisegundos y el tiempo que se les daba como margen de error era un 30%, es decir, no podían hacer un intervalo de 650, porque entonces automáticamente se abortaba el ensayo. Y bueno, entonces fueron dos tipos de estímulos los que se presentaron, un visual y un auditivo, y espero que el delay permítanme, espero que el delay, espero que el delay no me permita ver que no me afecte para que ustedes vean primero la tarea de un metrónomo visual. Entonces, la tarea empezaba cuando el sujeto, aquí donde tengo mi manita, el sujeto igual ponía su dedo porque era una pantalla touch. El sujeto ponía su dedo en el círculo verde y ahí lo primero que se presentaba era este estímulo visual y se les presentaba una fase en donde ellos veían el intervalo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy viendo,
Ya sé más o menos qué intervalo es y entonces empiezo a responder. Aquí, 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 ¿no? Entonces, cada vez que se presentaba el estímulo, el sujeto tenía que dar un tap. Tiene una regularidad rítmica. Esa es la fase de sincronización. En la fase de continuación, esto se eliminaba y el sujeto tenía que seguir dando el tap como si estuviera viendo el estímulo. ¿Ok? Ahora, ese es el estímulo visual. Ahora voy con el estímulo auditivo. Entonces, permítanme. Igual, la tarea comenzaba cuando el sujeto ponía su dedo, perdón, en el círculo verde, se le presentaba ya sea el estímulo visual o el estímulo auditivo, y una vez que identificaba qué intervalo era, tenía que empezar a ejecutar la tarea. Entonces vamos a ver el estímulo auditivo. Vamos a oír, perdón. ¿Ok? Y ahí, por ejemplo, se terminó el estímulo auditivo, esa es la fase de sincronización, y en la fase de continuación, el sujeto tenía que seguir dando el tap como si estuviera escuchando el estímulo auditivo. Hasta aquí vamos bien, quedó clara la tarea. ¿Tienen alguna duda sobre la tarea? Vamos Yo tengo bien. una duda, Pam. Sí, Ay, perdón. sí. Una duda, porque la elección de los intervalos que va de 550 y luego subes cada 100, ¿esta diferencia de 100 es perceptible por los participantes, por los humanos? Sí, sí es perceptible, es decir, sí existe, sí podemos hacer una diferencia entre ellos, ¿no? Obviamente a mayor entrenamiento, ¿En perdón, las dos ¿cómo? modalidades? Sí se puede percibir, pero en general es más perceptible y es más fácil ejecutarse en la parte auditiva. En la parte visual cuesta mucho trabajo. Oh, pero en promedio, ¿tus participantes sí lo distinguían o no es algo de interés? Es que ese es el punto, es decir, el punto aquí es estudiar por qué algunos sí se pueden sincronizar, pueden hacer esa diferencia y por qué otros no. Es decir, a nivel neuroanatómico, qué es lo que hace que tú sí puedas y otros no puedan. En general, se estima que alrededor del 60% de los sujetos van a poder ejecutar esta tarea con éxito y el otro 40% no. Y fue algo que vimos. Teníamos sujetos, se les pedían 50 ensayos correctos. Es decir, se les presentaba, o sea, por ejemplo, ¿no? Nos escucharon el audio, ese todo completo más la parte de continuación era un ensayo. Se les pedía que hicieran 50, 10 de cada intervalo. Había sujetos que podían hacer 52, equivocándose 2 veces y finalizaban. Y tuvimos sujetos y terminaban la tarea en 15 minutos. Y tuvimos sujetos que tardaron hasta 1 hora con 800 ensayos para poder ejecutar la tarea de manera correcta. La pregunta es, ¿por qué algunos a nivel, o sea, qué es lo que los diferencia a nivel neuroanatómico en términos de sustancia blanca? Ok, Pam, gracias. Ok, Pam, ¿me sí, escuchas? ajá. Bueno, pero al final de cuentas, para fines prácticos en esta tarea, no era importante que pudieran discriminarlos entre ellos. No, sí y no. Bueno, la pregunta directa, la respuesta es no, pero si, por ejemplo, tenían una dificultad en la percepción, iban a tener ventanas muy amplias y entonces el ensayo, la tarea los iba a abordar. Sí, pero al final de cuentas no te importa si son capaces de decir, este es más largo que el siguiente, No, simplemente te puedes sincronizar o no. sí, porque la tarea es una tarea, tienes toda la razón, es una tarea de sincronización y no es de Ujú. estimación de percepción temporal. Bueno, sí, pero de estimar si es corto o largo. Exacto. Bueno, gracias. Ok, sí, no, gracias a ti. Ok, entonces, ¿qué fue lo que estudiamos? Bueno, el objetivo es estudiar las dos grandes como partes de la sustancia blanca superficial y la sustancia blanca profunda, ¿no? Con dos métodos diferentes. Este método nosotros lo diseñamos y este método es Pixel Based Analysis, que es algo que ya está ampliamente documentado y brevemente les voy a mencionar. Entonces, bueno, voy a empezar primero con el método de la sustancia blanca superficial. Ok,
Para ambos procedimientos, la ejecución del análisis de imágenes pues fue el más ortodoxo, ¿no? Que es la adquisición, hacer un denoise, es decir, limpiar un poco el ruido de las imágenes, hacer una corrección de la distorsión de inhomogeneidad de este campo y obtener mapas, ¿no? Los diferentes mapas que ya conocemos, ¿no? Anisotropía fraccional y nuevos, bueno, no nuevos mapas, mapas que se pueden adquirir con diferentes, se pueden obtener con diferentes tipos de adquisiciones, ¿no? Como es son los mapas de Apparent Fiber Density, ¿no? Y otros mapas que nosotros creamos con el objetivo de hacer una diferencia entre las U-Fibers y la sustancia blanca, la punta de los tractos que van a entrar a la corteza, ¿no? Que forman parte de la sustancia blanca superficial, es decir, tenemos a la sustancia blanca superficial, tenemos primero la sustancia blanca. La sustancia blanca tiene dos partes, la sustancia blanca profunda y la sustancia blanca superficial. La sustancia blanca superficial también se puede dividir en dos partes. Las U-Fibers, que son las fibras que están conectando a giro con giro, y la entrada de las fibras que vienen de la sustancia blanca profunda. Entonces son dos tipos de sustancia blanca con propiedades geométricas y también propiedades neurobiológicas diferentes. Entonces, por eso fue que nosotros generamos tanto un método para poder obtener las métricas de la sustancia blanca superficial, como poder hacer una división entre las U-Fibers y la entrada de las fibras que vienen de la sustancia blanca profunda. Pero para ambos métodos, también para la sustancia blanca profunda, empleamos primero este método de análisis. Ahora, ¿cómo empezaba el proceso para obtener la métrica de la sustancia blanca superficial, ¿no? Las métricas. Lo primero es teníamos una imagen T1, como las que todos conocemos, una imagen estructural. Con FreeSurfer obteníamos la segmentación y obteníamos la superficie de sustancia blanca. Aquí lo que ustedes están viendo ya es la renderización. Y lo que están viendo en puntitos, y esto tiene que quedar muy claro, es decir, las superficies, esta es la superficie de la sustancia blanca, tiene vértices, ¿ok? Estos vértices son los que van a tener los valores, ¿ok? Es decir, estos vértices son los que hacen la configuración geométrica de la superficie de la sustancia blanca, pero también a esos vértices se les pueden poner diferentes tipos de valores, ¿no? Que es lo que nosotros hicimos. Entonces, bueno, ya una vez que obteníamos estas superficies tridimensionales, ¿no? Con vértices, lo que se hizo fue utilizar un modelo de Laplaciana que básicamente hace isolíneas de calor. Es un modelo de cómo crece el calor, cómo crecería el calor de los ventrículos hacia las diferentes configuraciones de los giros. Y una vez que teníamos este mapa de calor, entonces teníamos aquí, recuerden que estos son puntos, ¿no? Cada uno de estos puntos hacíamos vectores y cada uno de estos vectores se convirtió en una línea como la que estamos viendo aquí, ¿ok? Estas líneas. Y estas líneas iniciaban en cada uno de estos puntitos, que son los vértices. Entonces, lo que teníamos es lo siguiente. Tenemos este mapa. Este es un mapa de anisotropía fraccional simple, ¿no? Y aquí lo que tenemos es cada uno de estos puntitos, si yo los junto, si junto la primera línea de puntos, voy a formar esto, ¿ok? Si yo junto la segunda línea de puntos, yo le puedo dar distancias y pueden ser cada 100 micras. Entonces puedo mapear ese mismo valor cada 100 micras. Entonces, aquí lo que tengo es cómo se vería un mapa ya con los valores de FA a diferentes distancias. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que yo puedo ir siguiendo cómo esta superficie se va haciendo chiquita. Como si fuera, como el doctor Concha siempre explica, como si fuera una capa de cebolla, ¿no? Como si estuviera yo abriendo capas de cebolla. Entonces, al final, aquí tengo un esquema relativamente rápido porque de aquí salen las métricas. Aquí tenemos el límite de la sustancia blanca con la sustancia gris, ¿ok? De aquí saco una superficie. Esta superficie va a tener puntos, estos puntos son los vértices, que son los puntitos que ya les mostré en la diapositiva anterior. Cada uno de estos puntitos va a tener valores
Y estos streamlines, ¿no? Estos streamlines sintéticos, porque no son reales, es decir, cuando nosotros hacemos un tractograma, por ejemplo, hacemos líneas, ¿no? Streamlines que son anatómicamente reales. Estos son sintéticos para poder ir mapeando el valor de la sustancia blanca hasta 2.5, porque recuerden, 2.5 milímetros por debajo de la corteza, porque recuerden que hasta entre 1.5 y 2.5 es lo que se describe, que es el límite de la sustancia blanca superficial. Y entonces así es como se vería, es decir, así es como se ven 2.5 milímetros por debajo de la corteza de sustancia blanca, lo que nosotros consideramos sustancia blanca superficial, que tiene U-fibers y que tiene la punta de los tractos que vienen de la sustancia blanca profunda, ¿no? Entonces aquí hay otra imagen para que esto quede mucho más claro, vértices, y cada uno de estos vértices los voy a poder ir siguiendo a diferentes distancias. Esto es solo para la sustancia blanca superficial. Ahora, para la sustancia blanca profunda. Tengo una pregunta rápida. Sí. Entonces, o sea, estos puntos no están en cada voxel, sino van como interpolando. Exactamente, Entonces, están en cada vértice. ok, entonces los vértices son interpolaciones de los voxeles que sí existen, ¿no? Exactamente. Ajá. Ok. Ajá, exacto. Gracias. Sí. Entonces, perdón, y acá los colores que están viendo, pues es porque es un mapa de color, ¿no? Más valores más oscuros tendrán un valor más bajo y valores más claros tendrán un valor más alto. ¿De qué? Ahorita vamos a eso. Ahora, con respecto al análisis de la sustancia blanca profunda, la aproximación que utilizamos para poder evaluarla fue Pixel Based Analysis. Pixel Based Analysis lo que hace es, trabaja con las FODs, que es Fiber Orientation Distribution, ¿no? Estas FODs son un modelo de las diferentes poblaciones de fibras que están dentro de un voxel. Y después este análisis se llama Pixel Based Analysis porque lo que hace es trabaja con píxeles. Y los píxeles son una representación de estas diferentes poblaciones de fibras. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una representación de un píxel de este FOD, se vería más o menos así. Aquí, si ustedes observan, tengo una población de fibras, ¿ok? Que muy probablemente por los colores, ¿no? Estas sean fibras de conexión, sean fibras que van a conectar un hemisferio con otro, porque la mayoría son rojas, y fibras de asociación porque son verdes. Pero al final son dos tipos de poblaciones de fibras. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un píxel? Aquí tenemos un voxel. Por cada voxel hay una FOD y por cada FOD hay cierto número de píxeles, dependiendo del número de poblaciones de fibras que estén representadas en esta FOD. Aquí, por ejemplo, entonces, esta FOD tendría una representación en píxeles desde esta forma, y al final, ¿cómo se ven en los mapas con los que trabajamos? Se ven así como dos stickers, como dos palitos, ¿no? O dos, o dependiendo, los palitos dependen del número de poblaciones de fibras, ¿no? Y también depende mucho de tu adquisición. Pero entonces nosotros los veríamos así. Aquí, por ejemplo, estamos viendo dos palitos que significan que hay dos poblaciones de fibras. Ahora, ¿por qué tienen colores diferentes? Lo más bonito de Pixel Based Analysis es que te permite decir cuáles son las fibras, la población de fibras que se asocia a tu experimento, a tu variable, a lo que estés midiendo. Aquí, por ejemplo, las blancas significan, o bueno, por la escala de color, no tendrían una asociación. Es decir, todo lo que ven como palitos blancos no tendría una asociación y todo lo que están viendo en colores sí tendría unas. Pero lo más bonito de esto es que te permite distinguir cuál es la población de fibras que realmente se asocia con tu métrica, perdón, con tu variable, ¿no? Y cosa que es complicado cuando no tienes esto, porque simplemente ves, aquí hay un voxel, y este voxel pues puede tener 2, 3 poblaciones de fibras, y no sabes cuál es la que realmente se asocia con tu variable. Y al finalizar de todo, tiene diferentes pasos, por cuestiones de tiempo no me voy a detener en esto, pero al final te da 3 métricas, es decir, este análisis pasa por un extenso pipeline, y al final te entrega 3 métricas, que es Fiber Density, que es FD,
Fiber Bundle Cross Section, que es FC, y Fiber Density Bundle Cross Section. ¿Qué significan? FD es una métrica, ¿ok?, asociada con la densidad de las fibras. Es decir, qué tan densas son esas poblaciones de fibras en ese píxel. FC es que, digamos, qué tan ancho, por así decirlo, es esa población de fibras dentro de ese píxel. Y FDC es qué tan denso y cuál es el diámetro de esa población de fibras en ese píxel. Entonces te entrega 3 métricas que describen las características de las densidades de poblaciones en cada uno de los píxeles. Al finalizar todo esto se resume a que te da una métrica de FD, una métrica de FC y una métrica de FDC que describe diferentes propiedades de las poblaciones de los diferentes píxeles. Ok, y eso fue para la sustancia blanca profunda. Ahora sí, ya voy con los resultados. Permítanme. Ok, primero voy a empezar con los resultados de la tarea. Perdón. Tienes una pregunta en el chat. Perdón. Si la F es de fibras. Fiber. ¿Es fiber density? Fiber, sí, es fibra. No la veo, pero gracias. No, preguntaba que si píxel, la F es de fiber. Es píxel, no me acuerdo. Honestamente es fiber. No me acuerdo de las Sí, siglas. Pam, va pero creo súper que bien. sí. Es Fiber Element, o sea, es como los Fiber voxeles. Element. Ajá, Sí, porque es poblaciones de fibras por voxel. exacto. Ajá. Felicidades, Pam. Gracias. Ok, Oye, Pam, sí. ya que te interrumpimos, ¿puedo hacer otra pregunta rapidísima? Oye, entonces, las fibras, la materia blanca superficial, se define como todo lo que está debajo a 2.5 milímetros. En general, es que no hay un consenso directo de cuánto, porque, por ejemplo, la sustancia blanca superficial de las cortezas en las áreas visuales va a ser mucho menos densa que la de las motoras. En general, hay un consenso de que está entre 0 milímetros por debajo de la sustancia límite de la sustancia gris hasta 2.5, pero varía dependiendo también de la región. Insisto, por ejemplo, creo que este ejemplo se puede ver bien aquí. Perdón, espérame. Por ejemplo, aquí, no se ve, perdón. Pero por ejemplo, perdón, no traje una imagen de eso, pero en las áreas visuales, los giros no tienen la misma amplitud que en las áreas motoras. Entonces, eso hace que estén muy juntos y ahí la densidad de la sustancia blanca superficial es menor por la geometría. Entonces, por eso se habla que es hasta 2.5, pero también tiene que ver con la especie, porque por ejemplo con los primates no humanos es hasta 0.5 milímetros y con los humanos es hasta 2.5 dependiendo de la región. ¿Sí? Gracias. Ok, sí. ¿Y Eduardo? Sí. Pam, otra pregunta. Eso de la variabilidad en el volumen de la materia blanca superficial, ¿eso afecta en algo estas mediciones? Es decir, ¿es más difícil hacer esto en corteza visual primaria, cualquier otra corteza primaria que en la motora o algo así? Con nuestro método, no. ¿Por qué con nuestro método no? Porque nuestro método, por ejemplo, nuestro método nos permite ir mapeando cada 100 micras, ¿ok? Y eso, lo que se puede hacer para solucionar eso es poner un atlas, parcelar, y si sabemos que en las áreas visuales ahí hay menor, digamos, es menos ancho, hay menor densidad, ahí, por ejemplo, entonces no vas a tomar 1.5 milímetros, que fue lo que tomamos de manera global, sino 0.5 milímetros, por ejemplo. Pero lo podemos hacer con nuestro método porque nosotros podemos ir mapeando esos valores a diferentes distancias. Ok, gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Bueno, voy a continuar. Entonces, voy a empezar primero con los resultados de la tarea. Recuerden, teníamos 2 tareas, es decir, la misma estructura con 2 tipos de estímulos diferentes, auditivos y visuales.
Entonces, qué es lo que medimos de la tarea, ¿no? Medimos precisión, exactitud, qué tanto los sujetos se corrigen, ¿no? Y qué tanto pueden predecir con esta estructura de la tarea. Entonces, aquí les puse la tarea para que la tengan muy presente. Recuerden, sincronización, continuación. Sincronización, tengo el estímulo presente, continuación ya no lo tengo. Y lo que tengo que hacer, el objetivo es que me equivoque menos al tocar, ¿no? Y eso, si me equivoco menos al tocar cada vez que se presente el estímulo, voy a tener asincronías cercanas a cero. Eso es lo que se busca, que sean más precisos. Mayor precisión se observa en asincronías más cercanas a cero. ¿Qué son las asincronías? Las asincronías son la diferencia entre tu tap y el tiempo en el que se presentó el estímulo. Entonces, aquí hay otra forma de poder visualizar la tarea en términos de estructura. Aquí tengo los intervalos, perdón, aquí tengo los estímulos, dependiendo de la duración del intervalo, ¿no? Tengo una regularidad rítmica. Y aquí lo que tengo es la respuesta del sujeto, ¿no? Entonces, imaginemos que aquí, por ejemplo, aquí se presentó el intervalo y el sujeto dio el tap aquí, en esta línea marcada con mayor grosor, ¿no? Hay una diferencia entre el estímulo presentado y tu tap. Ahí, por ejemplo, se atrasó, es decir, lo dio después, ¿no? Y a esto se le llaman asincronías, a la diferencia entre el estímulo presentado y tu tap, ¿no? Pero observen el siguiente tap que dio. Aquí se presenta el intervalo y entonces el sujeto tal vez pudo haber pensado, ay, ya me equivoqué porque lo hice después y entonces lo intentó hacer antes. Y entonces aquí observamos que se adelantó, es decir, se adelantó al intervalo, ¿no? Y entonces nosotros contamos estas diferencias de tiempo, las promediamos y eso es lo que hacen las asincronías. Las asincronías solo se pueden hacer cuando se presenta el estímulo porque la definición es la diferencia entre la presentación del estímulo y el tap. Es decir, no puede haber asincronías en la continuación porque en la continuación ya no hay estímulo. Esa fue una de las métricas que medimos y que asociamos con las diferentes métricas o valores de los mapas que ahorita les voy a presentar. Y lo siguiente que venimos en la tarea es el error constante, es decir, nosotros, cada uno de ustedes tiene un intervalo preferente, ¿no? Es decir, ustedes van a generar su propio intervalo y entonces el error constante se define como la diferencia del intervalo generado por el sujeto con el intervalo target. Y por otro lado, otra de las métricas que tenemos es la autocorrelación o como le llamamos lag-1. ¿Qué es esto? El lag-1 o la autocorrelación lo que va a medir es qué tanto corriges. Es decir, en tanto más la correlación se acerque a 1, quiere decir que el sujeto está corrigiendo, ¿ok? Pero si se acerca a 0, quiere decir, o está en 0, quiere decir que el intervalo va siendo igual y no se va corrigiendo. Entonces, bueno, para fines prácticos, lo que evaluamos fueron estas métricas, las asincronías, que tienen que ver con la predicción, porque al final observen esto. Cada vez que te presentan un estímulo es como tap, 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 tap. Va a llegar un momento en el que tú dices, bueno, lo que sigue es tap y haces una predicción de eso. Y también de exactitud que está correlacionado con el error constante y qué tanto corriges con la autocorrelación. Ahora, cada una de estas métricas fueron correlacionadas con los valores que obtuvimos del análisis de la sustancia blanca profunda y de la sustancia blanca superficial. Aquí tengo los resultados ya formal de la tarea. Recuerden, 2 tipos de estímulo, los estímulos auditivos y los estímulos visuales. Y bueno, lo primero de los resultados es que nuestros resultados correlacionan muy bien con lo que se ha descrito clásicamente de esta tarea, que es una tarea muy, muy clásica, en donde observamos que hay menos variabilidad. Observen, aquí estas son las asincronías. Observen cómo hay menos variabilidad en la respuesta con los estímulos auditivos, ¿ok? Y observen la variabilidad que existe en los estímulos visuales.
Esto es algo que se sabe, que somos muy buenos para la parte auditiva, pero muy malos para la parte visual. Y bueno, esto lo que quiere decir es observen las asincronías. Aquí tenemos en este eje, en el eje de las X tenemos los diferentes intervalos, 550, 650, 750, 850, 950, y las asincronías absolutas, ¿no? Entonces, como les repito, observen que la variabilidad para las asincronías de los estímulos visuales es poca, pero observen la variabilidad para los estímulos visuales. Ahora, por otro lado, no vieron diferencias significativas en términos de corrección de error para ninguno de los dos estímulos, tipos de estímulos. Y aquí tenemos el error constante. Esto también está de acuerdo a la teoría, a la literatura, en donde nos indican que, o sea, en el error constante, los humanos tienen un error constante mucho más preciso, es decir, observen también la variabilidad es muy poca y se acerca mucho al intervalo target, a diferencia de los estímulos visuales. Ahora, por otro lado, lo que es importante también saber es lo que pudimos reproducir es, por lo menos para el intervalo de 650, este intervalo, observen cómo cruza en cero, y eso es muy importante porque recuerden que si nosotros, que el tempo natural de los humanos es de 650 milisegundos, entre 600 y 750. Y estos datos nos permiten, digamos, validar que la tarea evalúa lo que tenía que evaluar y está de acuerdo a la teoría porque replicamos los resultados. Es decir, que las correlaciones que nosotros realicemos y vayamos a obtener, digamos, estaría asociado más a la ejecución, perdón, estaría asociado a la ejecución principalmente porque replicamos los datos, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las métricas de la sustancia blanca superficial? ¿Ok? Fueron 3. Recuerden que tenemos FD, FDC y FD, FC y FDC. Esos son de la sustancia blanca profunda. Pero en la sustancia blanca superficial, yo solamente les había hablado de AFD, que es Apparent Fiber Density. ¿Ok? Apparent Fiber Density es una métrica que se puede obtener de manera muy sencilla después de procesar los datos. Y nos habla, es básicamente de la densidad de fibras por cada uno de los píxeles. Pero lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Sacamos de Apparent Fiber Density o de la densidad de fibras, sacamos 2 métricas más, que es AFD tangencial y AFD paralelo, ¿ok? Tenemos el AFD, que es básicamente, nosotros sabemos que hay N cantidad de poblaciones de fibras, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos es, podemos separar, gracias al píxel, podemos separar las fibras que son tangenciales a los giros y las que son paralelas a ellos. Entonces, las que son tangenciales a los giros tienen la configuración que tendrían las U-fibers. Y las paralelas son la configuración que tendrían las fibras que vienen de la sustancia blanca profunda, como podemos observar en este dibujo. Es decir, en este esquema. Este esquema es un acercamiento de esto, ¿no? Entonces recuerden que aquí tenemos los diferentes vértices y aquí tenemos una FOD. Aquí vamos a tener, observen ustedes cómo la morada, que es la que representa la tangencial, corre tangencialmente al giro, en tanto que las paralelas, que son las que van llegando a entrar a la sustancia gris, ¿no? Son paralelas. Y estas dos las pudimos separar y generar 2 mapas. Un mapa de AFD tangencial y un mapa de AFD paralelo. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos mapas, estas métricas? Que los mapas de AFD tangencial podrían corresponder mucho a U-fibers y los mapas de AFD paralelo estarían correspondiendo a las fibras que van a entrar y que vienen de la sustancia blanca profunda muy probablemente. Entonces tenemos 3 mapas. Ok, lo primero es, al hacer, el primer resultado es, aquí lo que les estoy presentando es una matriz de correlación entre todas las métricas y los mapas que tenemos, ¿no? Recuerden que tenemos asincronías,
autocorrelación, error constante, en dos partes, sincronización y continuación, variabilidad temporal que ahorita no la mencioné, y para la modalidad auditiva y para la modalidad visual, ¿ok? Observen lo más robusto de esto. Las únicas correlaciones que obtuvimos fueron entre las métricas de las asincronías para la tarea auditiva y el AFD total, el AFD tangencial y el AFD paralelo. Es decir, las únicas métricas de la tarea que correlacionaron con nuestros datos fueron las de la tarea auditiva y solo las asincronías que tiene que ver con qué tanto puedes predecir y qué tan exacto eres en la tarea. Es lo que nos está indicando esta matriz. Ahora recuerden que gracias a nuestro método podíamos evaluar diferentes valores a diferentes distancias del límite de la sustancia gris hasta 2 milímetros o 2.5. En este caso nosotros, digamos, para poder hacer esto de una manera más resumida, las medimos cada 5 milímetros, perdón, cada 500 micras, 0.5 milímetros. Entonces, aquí tenemos el valor de cuántos vértices fueron significativos en 0 milímetros, en 0.5 milímetros, 1 milímetro, 1.5 milímetros y 2 milímetros, ¿ok? Aquí lo que les estoy mostrando son resultados de las correlaciones entre las asincronías auditivas, que insisto, fue la única métrica que correlacionó con los 3 mapas, y a una distancia de 1.5 milímetros, ¿ok? Es decir, tengo aquí mi límite de la sustancia gris, a 1.5 milímetros es que estoy obteniendo estos mapas. Estos mapas son una representación de la sustancia blanca superficial de la renderización, es decir, es de la que les mostré con los puntitos a 1.5 milímetros. Y el mapa de color corresponde a los valores de diferentes mapas. En azul tenemos a la AFD total, en donde este mapa de AFD total es la sustancia blanca superficial total, la que contiene las U-fibers y la que contiene a la punta de las fibras que vienen de la sustancia blanca profunda. Las rosas o moradas, este mapa que tiene un color morado, correspondería solo a las U-fibers, a las fibras que son tangenciales a los giros. Y el verde corresponde a las fibras, a la punta de las fibras que vienen de la sustancia blanca profunda. ¿Ok? A esta métrica la llamamos AFD paralelo. ¿Ok? Entonces, lo primero que observamos es, para el AFD total, fue impresionante porque fue, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, fue casi un 80%, ¿ok? De los cerebros que obtuvimos correlación. Y en el hemisferio izquierdo este porcentaje bajó a un 50%, pero aún así la cantidad de áreas que correlacionaron con esos valores es alta. Ahora, lo más importante, estas correlaciones fueron negativas. ¿Qué quiere decir eso? Sujetos que tenían asincronías más cercanas a 0 tuvieron mayores valores en la densidad de fibras. Eso es lo que nos está diciendo esto. Es decir, los sujetos que se sincronizan mejor son sujetos que van a tener mayor densidad de fibras en las áreas que ustedes están viendo coloreadas con estos mapas. Ahora, la pregunta es, ¿son las U-fibers o es la punta de las otras, es la punta de las fibras que vienen de la sustancia blanca profunda? Y entonces obtuvimos esto, es decir, este mapa que ustedes están viendo es solo el mapa que corresponde a las fibras que son tangenciales, que nosotros creemos que son las U-fibers, y obtuvimos que igual la correlación es negativa. Sujetos que hacen mejor la tarea, que tienen menos error en la tarea, que tienen las sincronías más cercanas a 0, tienen valores más altos en la densidad de fibras, porque el mapa de AFR, Apparent Fiber Density, habla de la densidad de las fibras. Es decir, hay mayor densidad de fibras por debajo de las áreas. Vean, las áreas también son muy interesantes. Está el área motora primaria y están las áreas auditivas primarias y secundarias, así como áreas visuales y también las áreas premotoras. ¿Ok? Es decir, sujetos que son mejores van a tener una mayor densidad de fibras en estas áreas.
¿Ok? Y aquí, por ejemplo, lo que está mostrando en H es un ejemplo de este vértice, ¿no? De cómo se verían los valores de los diferentes sujetos. Aquí cada punto es un sujeto, te está mostrando su valor de asincronía y su valor de AFD. Con las paralelas, con las fibras paralelas, que es el verde, sucedió algo bastante interesante. Observen el valor de la correlación. Aunque hay correlación, es muy, pero muy... es muy baja la correlación que existe y es en estas áreas. En donde más altas tenemos las correlaciones fueron con el AFD total, es decir, tanto paralelas, perdón, sí, tanto la punta de la sustancia blanca que va entrando en la profunda con las U-fibers, pero parecería que las U-fibers son las que están explicando mejor estas correlaciones. Ahora, aquí lo que estamos viendo es, recuerden, aquí solo les mostré las correlaciones de un intervalo, porque además las correlaciones que tuvieron, en donde tuvimos más áreas de correlación fueron en 650, 750 y algunas en 850. Lo más bonito es que esto correlaciona con el tempo de los sujetos, entre 650 y 750. Y bueno, esta es una representación de este mapa de acá, pero lo que me gustaría que vieran aquí es, a 550 milisegundos no encontramos correlaciones con las asincronías de la tarea auditiva. Pero a 650 sí, a 750 milisegundos sí, a 850 milisegundos también y a 950 milisegundos no. ¿Ok? Ahora, esto era complicado hacer un resumen de cuáles áreas eran las que estaban, el porcentaje del área que estaba asociado con las sincronías de la tarea auditiva. Y entonces lo que hicimos fue hacer esta matriz de correlación. Aquí lo que tenemos es, recuerden, distancia de 0 a 2 milímetros cada 5 milímetros. Aquí esta es una representación, y esta figura es lo mismo. Pero aquí lo que nosotros estamos observando ya es el porcentaje de áreas. Es decir, por ejemplo, observamos aquí en la figura 4, este es para el hemisferio izquierdo, ¿no? Observemos el hemisferio izquierdo. Es decir, de todos los vértices significativos, lo que principalmente lo estaría explicando, las correlaciones de las áreas que tuvieron correlación negativa, fueron las áreas primarias motoras, las áreas somatosensoriales, las áreas parietales, el precúneo, las áreas auditivas, las áreas que se encargan de reconocimiento de objetos y áreas visuales. Aquí lo que estamos viendo en color es el valor de la correlación y en círculos, el tamaño del círculo es el porcentaje de la región. Este mapa, la parcelación lo obtuvimos de un mapa que se llama Braintom y lo que estamos viendo es esta parcelación es de pial, pero lo que hicimos fue hacerlo en la sustancia blanca. Entonces, las áreas, en resumen, las áreas, por ejemplo, motoras primarias, es decir, perdón, la sustancia blanca, las U-fibers, es el mapa U-fibers, perdón, las U-fibers, la materia blanca por debajo de las áreas motoras primarias, somatosensoriales, auditivas, etcétera, presentan mayores valores de densidad de fibras y eso se correlaciona con una mejor ejecución en la tarea, ¿ok? Ahora, estos datos... Esto es solamente para la auditiva, ¿verdad? Solo para la auditiva, porque solo tuvimos correlaciones en la auditiva. En la visual, para ninguna de las, ni para la sustancia blanca superficial, ni para la profunda, tuvimos correlaciones que sobrepasaran la corrección de las múltiples comparaciones. Ok, gracias. Ahora, esto es con respecto a la sustancia blanca superficial. Ahora, con respecto a la sustancia blanca profunda, lo que obtuvimos fue un cronomapa. Así como les describí que existe un cronomapa para las áreas motoras mediales asociadas a la duración de los intervalos, en la sustancia blanca, en el cuerpo calloso, parecería por los datos que tenemos que también hay un cronomapa que tiene un gradiente. Es decir, aquí lo que ustedes están viendo es, esto es densidad de fibras, es decir, aquí también las fibras que tienen mayor densidad
están, es decir, los sujetos que tienen mayor densidad de fibras en esta parte del cuerpo calloso que está correlacionando con las áreas motoras primarias, tienen mejores asincronías y eso es lo que hace que, bueno, tienen mejores asincronías. Después de eso, para los sujetos que tienen mejores asincronías en esta parte del cuerpo calloso que está conectando las áreas premotoras, son sujetos que tuvieron mejores asincronías para 750 milisegundos. Obtuvimos que las áreas que correlacionaban con la ejecución de una mejor ejecución de los intervalos 850 tuvieron mayor densidad de fibras en esta área del cuerpo calloso que está correlacionando a las áreas temporales. Y los sujetos que tienen mayores asincronías, mejores asincronías, no mayores, no, mejores asincronías en la tarea auditiva tienen, para 950 milisegundos, tienen mayor densidad de fibras en esta área del cuerpo calloso que está conectando a las áreas visuales. Si observan, hay un cronomapa que tiene un gradiente de anterior a posterior, en donde la parte anterior estaría representándose o habría una selectividad para duraciones cortas y en la parte posterior habría una selectividad para intervalos largos. Esto es algo que no se había reportado y aparte es el cuerpo calloso quien presenta este gradiente y es selectivo a la duración. Entonces, esto es uno de los hallazgos pues, más importantes dentro de este artículo porque lo que estamos mostrando es que hay un cronomapa, ¿no? Obviamente todo esto está corregido por múltiples comparaciones e insisto, este cronomapa de sustancia blanca profunda del cuerpo calloso, básicamente es un cronomapa del cuerpo calloso. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Este cronomapa del cuerpo calloso está asociado a mayor densidad de fibras en esas áreas. Y ya para concluir, para la última pregunta era, bueno, ¿y qué hay, por ejemplo, de las áreas que se correlacionan con el lenguaje en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y lo que hicimos fue, de manera, si nosotros, cuando hicimos las correlaciones entre cada uno de los intervalos, no obtuvimos ninguna de estas áreas, pero si hacemos una media de los intervalos, que es más o menos lo que hacen los otros artículos, obtenemos lo siguiente. Aquí lo que estamos viendo es, aquí ya no hay intervalos. Aquí ya es una media de todos los intervalos, es decir, de todas las asincronías de todos los intervalos. Entonces, sujetos que en general, sin importar el intervalo, tuvieron una mejor ejecución que se asocia con asincronías cercanas a cero, tuvieron mayor densidad de fibras en las áreas del lenguaje, básicamente en el fascículo arqueado, también en las áreas motoras primarias del cuerpo calloso, los tractos que conectan a las áreas motoras primarias, así como visuales. ¿Ok? Ya para concluir, entonces, bueno, como resumen de estos resultados, pues bueno, es que lo primero, lo de las tareas, ¿no? Es decir, obtuvimos una réplica, es decir, pudimos replicar lo que ya se ha descrito en diferentes artículos acerca de la ejecución de esta tarea de sincronización continuación en la parte auditiva y en la parte visual, ¿no? El siguiente punto es que el sistema de U-Fibers del hemisferio derecho principalmente, las áreas motoras, tanto las áreas, el circuito audiomotor, principalmente mostró asociación con la ejecución de los sujetos, es decir, sujetos que tienen, insisto, mayor densidad de fibras son sujetos en este circuito audiomotor, son sujetos que pudieron ejecutar con mayor precisión la tarea, ¿no? Los siguientes no encontramos, no, este es el del cronomapa. El siguiente punto es que encontramos en la sustancia blanca profunda, encontramos un cronomapa y este cronomapa está asociado a las diferentes duraciones en el cuerpo calloso,
en donde hay una selectividad y un gradiente para intervalos cortos e intervalos largos. Lo siguiente es, replicamos los datos que en general ya se habían descrito acerca de que sujetos que sin importar el intervalo, sujetos que ejecutan mejor esta tarea de sincronización, continuación y que tienen mejores asincronías, presentan mayor densidad de fibra en el fascículo arqueado en general, así como en las áreas motoras. Eso es algo que ya se había descrito y que también nosotros estamos escribiendo. Y lo otro importante es que no obtuvimos correlaciones con ninguna otra métrica de la tarea y solo fue las asincronías de las tareas de la tarea auditiva, pero no visual. Y pues bueno, con esto concluyo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, Eduardo. Sí, tengo una pregunta sobre sus gráficas de la conducta. Ajá. La última, la de continuación, de sincronización y continuación. Ahí parece, creo que toda la diferencia entre visual y auditiva se reduce bastante, ¿no? Eso quiere decir que una vez que interrumpes el estímulo, los sujetos seguimos, bueno, los humanos seguimos estrategias, es la misma, ya no importa si es auditiva o visual, o cómo debo interpretar esa semejanza muy cercana entre sí, justamente esa. Okay, porque ahí ya parece que la modalidad ya no importa, ¿no? En esta, por ejemplo, parecería que el mayor problema es la sincronización. Ajá. Mantener el tempo parecería que no es un problema en ninguna de las dos modalidades, ¿no? Okay. Porque la variabilidad es la misma. Aunque aún así, lo que sí es cierto es no hubieron diferencias significativas aquí. Eso es cierto. Las ANOVAs aquí no mostraron diferencias y parecería que entonces mantener la duración del intervalo, la variabilidad de los intervalos parecería que es la misma, y el principal problema está en la sincronización, en poder seguir el estímulo, parecería que es el problema principal. Ok, y y otra pregunta, en el cronomapa que mencionas del cuerpo calloso, ahí tengo la sensación de que ahí la pregunta de Azalia sí tiene relevancia, de si sí somos capaces de distinguir entre 650, 750, 800 y demás. Es decir, porque si no somos capaces de distinguir entre esos valores, no sé si tengas relevancia cognitiva o biológica un cronomapa, encontrar un cronomapa ahí. La pregunta se aborda de manera diferente, porque aquí, es decir, aquí la tarea no es de estimación, o sea, la tarea es de que tú puedas seguirlo, sincronizarte ¿no? Pero parecería que sí tenemos propiedades estructuralmente diferentes para distinguir entre 650 y 750 milisegundos, que también es algo que ya se había descrito con los cronomapas funcionales. Ok. Entonces, ahí, porque también 650 a 850 están muy pegaditos, ¿no? Que es esa parte media. Y ya en la parte posterior ya están las más grandotas. Y no, ahí es porque en la parte posterior también hay una mancha rojita. Esa también, y también en la parte medial. Es que aquí lo que, ya es que ya por ejemplo no, ya dije me pasé de la hora, pero aquí lo que estamos viendo es, en A, B, C y D y E estamos viendo una representación volumétrica, es decir, aquí solamente estás viendo corte sagital, pero ya en A, B, C y D tienes la representación volumétrica, entonces observa, en esta representación volumétrica de C estás viendo las fibras que conectan al cuerpo calloso principalmente para las áreas motoras primarias. En tanto que en E, esta mancha que estás viendo aquí, se observa de forma tridimensional de esta forma y son fibras que están conectando, no a una parte estará conectando probablemente a las áreas visuales, pero son fibras que forman parte de este tracto del cuerpo calloso que forman parte de esta parte del cuerpo calloso que está conectando a los temporales. Ok. Sí, ya, esa era mi duda, porque Sí. Sí, gracias. perdón, sí, gracias. Sí, Ana.
Yo tengo la duda más como fisiológica de por qué no logramos sincronizarnos con el estímulo visual. O sea, es como, o sea, además de tus hallazgos, ¿qué hay o qué se sabe de que de plano somos muy torpes en esa sincronía? Hay una perspectiva evolutiva acerca de eso. Es decir, por ejemplo, desde la perspectiva evolutiva, el lenguaje pudo haber hecho que nosotros tuviéramos un mejor desarrollo para poder sincronizarnos a estímulos auditivos. Por ejemplo, ¿por qué una perspectiva evolutiva? Porque con los monos es totalmente diferente. Los monos, aunque tienen vocalizaciones, son muy malos y les cuesta muchísimo, pero muchísimo, sincronizarse a estímulos auditivos, pero son muy buenos para los estímulos visuales. Son capaces de atrapar una mosca en el aire, ¿no? De robarte un plátano, por ejemplo, sin que te des cuenta. Es decir, evolutivamente parecería que esta habilidad sí nos distingue. Es decir, nosotros necesitábamos ser mucho más auditivos que visuales y por eso parecería que desde esta perspectiva evolutiva tenemos esta gran diferencia, principalmente por el desarrollo del lenguaje. Vale, oye, y ni siquiera los que tienen este entrenamiento musical y de danza tienen esa ventaja. No se pueden sincronizar visualmente, tampoco ellos. Son muy buenos para las auditivas, pero sí hay una diferencia de modalidad. Muy probablemente los que son más buenos para sincronizar, bueno, no muy probablemente, se ha descrito que los que son más buenos para sincronizarse con estímulos visuales son, por ejemplo, los que juegan videojuegos. Ellos son, y también algunos, depende del instrumento, pero en general las personas que juegan videojuegos tienen mejores ejecuciones y podrían voltear las gráficas que vimos, pero es por el entrenamiento. Ya, gracias. Ok. Gracias. Y Ricardo, creo que son todos. Ah, no, pues más preguntas. Hola. Hola. Ajá. Entonces ya le puedo justificar los videojuegos a mi mamá. Sí, Después de ¿por qué 30 juegas, años. ¿no? Un entrenamiento, sincronización sensoriomotora con estímulos visuales. Va. Pregunta, el circuito que mostraste en la corteza, ahí porque mi neuroanatomía es pésima, que mostraste al principio, ¿es el mismo que reportaron ahorita? No, nosotros, espérame, voy. Este circuito que es de mono, no, nosotros, sí. nosotros, por ejemplo, no encontramos fibras es decir, lo que encontramos fue que principalmente, por ejemplo, los intervalos cortos son las áreas del cuerpo calloso que están conectando, son las áreas que van aquí. También es cierto que lo que encontramos fue que dentro de la sustancia blanca superficial, los sujetos que tienen mayor densidad de fibras aquí, en las U-fibers, ejecutan mejor la tarea, pero no encontramos información de que mejores propiedades de los tractos que van así o que complementan este circuito tuvieran correlación. Es decir, ahí sí no, solo encontramos, es decir, porque a estos circuitos los unen diferentes extractos, pero aquí con base en bueno, no, perdón, con respecto a este circuito, nosotros no encontramos asociación. Ok. Pregunta de curiosidad, de plasticidad. ¿Y si alguien le arrancan ese pedazo, ya no sincroniza? ¿Existe ese caso extraño médico? Pues mira, yo he visto monos, en humanos no lo sé, pero sí he visto monos con esta área, con un deterioro bastante significativo, que pueden seguir ejecutando la tarea de una forma perfecta. ¿Por qué podría ser eso? Porque no solamente es corteza, sino también participa toda la parte del putamen y también parte del cerebelo, que ya en un entrenamiento muy, digamos, de años, podrías automatizarlo. En humanos no lo sé, probablemente, no sé, depende si sean músicos, pero en monos sí es, o sea, sí lo he visto. Y sí hay reportes también. Otra, en el estudio donde mostraban el aumento de FA, que era parte de tus antecedentes. Ajá, ahí la hipótesis, o sea, ¿qué implica? Siempre cuando pienso en FA lo pienso bajo mis términos y es muy directo, ¿no? De deterioro reduce el FA. Pero aquí, ¿cuál es la explicación que dan para el aumento de FA? Podría ser que un aumento en las propiedades de mielinización. Solo recuerdo ese. Pero principalmente, porque de hecho en general lo describen como mejores propiedades de la sustancia blanca. Así. Así. ¿Y estará correlacionado con...? Esto no lo sé. O sea,
¿Sabes si hay una correlación entre justamente FA y fiber density? O sea, ¿existe algo así? O sea, mayor fiber density produciría mayor FA, ¿podrían ser similares en este caso? Esa es una muy buena pregunta que no sé. Esa es una pregunta que debería saber, pero no la sé. Yo también siento que debería saber. Honestamente sí y no la sé. Te mentiría. Ok, entonces pregunto porque, o sea, la razón para no usar FA en U-Fibers es cruce de fibras, no jala, ¿no? Ajá. Principalmente Ahora, se fue. imagina, Espera. Eso y además de que las métricas que da Pixel Based Analysis te dan una mejor descripción de esas fibras en términos de mayor densidad, en términos de mayor volumen o en términos de mayor volumen y mayor densidad. Es decir, FA, pues no te podría decir eso, pero sí hay, pero me quedé pensando en la otra. Pero bueno, o sea, con un aparte poco, del con un cruce te poco de da ayuda, con un poco de diferentes ayuda métricas. quizá te pueda hablar de eso. Pero otra, entonces, supongo que puedes sacar FA que no sea, que no, o sea, que la orientación del medio no le afecte. O sea, una FA que no que caiga cuando haya cruces de fibras. Pregunto Ajá. por qué existe. Se llama micro FA. Ok. ¿Crees que eso podría ser válido? Y podría hablarte. Habla de anisotropía microestructural. Solamente no le afecta las orientaciones. Es que, por ejemplo, ahí, ¿cómo le harías para poder distinguir si son U-fibers o la punta de la sustancia blanca profunda? O sea, te ayudaría así, pero sería como el AFD total, como el mapa que vimos al principio, que es una gran porción es decir, como que fueran diferentes en todo, pero ya si haces un análisis más profundo, pues solo parecería que lo que explican son las U-fibers. Va, y sobre esa ya, no sé si ya salió el revisor 2 preguntando sobre con qué tanta seguridad puedes decir que la tangencial son las U-fibers y las paralelas son las profundas. Pues hablamos de una probabilidad, pero honestamente no podría decirlo hasta que no hiciera histología o lo validara. No sé, todavía no existe. Creo que es lo que me habías contado alguna vez. O sea, ese estudio no existe per se. Pues en general, ni el último artículo que está súper bonito, que modelaron U-Fibers con un método similar a este, es decir, sembraron en cada uno de los vértices, pues no, ellos muestran la configuración geométrica de las U-Fibers, pero no tampoco lo han probado. Pero nadie te ha dado lata con eso hasta ahorita. No, con nada. Ok, cool. Ya. Ok, Bueno. gracias. Y Itza, ¿Qué onda, Pam? Oli. Oye, me llamó la atención la parte en la que dijiste que solamente las respuestas conductuales auditivas correlacionan con tus parámetros anatómicos. ¿Hiciste correlación entre auditivo y visual para ver si se comportaban, si los buenos eran buenos en ambas tareas o en ambas modalidades y los malos seguían siendo malos? No, es una buena pregunta, pero las gráficas parecerían que son malos en todo. O sea, observa las correlaciones. No lo sé, es una suposición, es una muy buena pregunta y es algo que no hice. Ok. Mira. O sea, observa, muy probablemente los buenos aquí también sean malos. O sea, observa la variabilidad. Uh-huh. O sea, como que todos son malos aquí. Bueno, de hecho es algo que quería comentar con respecto a la pregunta que hizo Ana. El hecho de que que la modalidad visual sea peor que la auditiva no quiere decir que la visual sea mala. O sea, no somos malos haciéndolo de manera visual, solamente somos mucho mejores haciéndolo de manera auditiva. Pero malos en comparación con quién, porque si nos comparas malos con los monos, somos pésimos. No, según yo no somos tan malos. O sea, los humanos no podemos atrapar una mosca en el aire. Es más, ni con estas raquetas para matar moscos. Bueno, pero también eso tiene que ver con
diferencias anatómicas, fuerza de músculos y otras cositas, pero al menos en la sincronización, yo no recuerdo que fuésemos tan malos los humanos con respecto a los monos. Es que observa cuando, eso ya lo describió el paper de Yaneri, y si somos muy malos cuando nos comparan, porque simplemente No me acuerdo. observa la variabilidad. Ujú. Pero es cuando dice no somos tan malos en comparación, o sea, la pregunta es como en comparación con quién, o sea, porque si lo haces entre modalidades, sí somos muy malos. Pero, a ver, perdón que meta mi cuchara, pero los monos entrenados para estas tareas están, o sea, es lo único que hacen esos monos. Sí, No tienen eso sí. otro objetivo en la vida más que perfeccionar esta tarea. Entonces, siento que es hasta un poquito injusto compararnos con ellos, ¿no? Es como si me pones a jugar tenis con Rafa Nadal o algo así, ¿no? Están hiper entrenados. Entonces, no sé, sigo pensando que lo que dice Itza tiene algo de razón. O sea, no somos tan malos. Y el compararnos con los monos está cañón. Esa es mi opinión. Pero yo lo hacía con monos que no son entrenados. Es decir, un mono en la naturaleza es capaz de atrapar una mosca. O sea, pero, sí. pero es intercepción de objetos. Bueno, no es sincronización, tienes razón. Sincronización. Pero bueno. Pero ese es un punto. Solamente quería aclarar que no somos tan malos. O sea, comparado entre modalidades no somos tan malos, solamente no somos tan buenos como en la auditiva. Y ya para acabar, de hecho, hablando del cronomapa que tú encuentras en el cuerpo calloso, nada más es una observación. Me gusta más tu cronomapa, me hace más sentido que el de protopapa. El de protopapa se me hace muy malo. Yo digo que ese artículo nunca lo debieron haber publicado. Pero me gusta más porque me hace más sentido que en áreas más posteriores o más centrales del cerebro tenemos las mejores correlaciones con intervalos cortos que son más automatizados y mucho más anteriores tenemos intervalos más largos que normalmente están asociados con un proceso cognitivo más de mayor atención y más consciente, no tan automatizado, que es todo lo contrario que encuentra protopapa y que a mí no me gusta. Pero el de protopapa se quedó en las áreas motoras mediales. Sí, pero si te das cuenta, su cronomapa va hasta premotora pre-SMA y ahí tiene las mayores correlaciones con intervalos cortos. Sí. A mí no me gusta ese, sí, pero bueno, nada más para echarle flores al tuyo que sí me gusta más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Lourdes. Y también Lupita, la doctora García Gómez tiene una pregunta. Ah, perdón, es que nada más, perdón. Pero adelante, doctora Cubero. Ok. Gracias. Nada, felicitarte. Precioso, precioso trabajo, muy bonito y mucho trabajo ahí. Solamente quería referirme al tema de que no es que seamos más malos que los monos visualmente, es que somos mucho mejores que los monos en el lenguaje. O sea, se han probado a criar un monito y un niño recién nacido simultáneamente. Hay quien ha hecho eso. Y se ha visto que el mono y el niño aprenden sonidos, etcétera, más o menos parejos hasta los 2 años. Después de los 2 años en adelante, el mono nunca más aprende nada relacionado con el lenguaje, mientras que el humano, ahí es donde empieza, ¿no? Entonces, claro que ellos son mucho mejores que nosotros en la cuestión visual, pero en el lenguaje el humano le saca una ventaja tremenda, y a mí lo que se me hace sorprendente es que el tema del ritmo y de la música, del ritmo sobre todo, más que de la música, tenga que ver con las mismas estructuras que se relacionan con el lenguaje, ¿no? Es todo, Pamela, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, y eso está como muy bien descrito, es decir, por ejemplo, forma parte del circuito audiomotor, y de hecho, pues hay mucha literatura acerca de si la percepción auditiva no es correcta, va a haber un problema también de sincronización audiomotora y también del lenguaje, ¿no? Entonces, está muy, muy bien descrito toda la parte del circuito audiomotor y la sincronización sensoriomotora. Gracias. Y Lupita. Hola, Pam. Oli. Muchas gracias. No servían mis manitas durante la plática, no sé por qué, y saludos a todos. Pues felicidades, Pam, está increíble, y mientras más te escucho, más dudas salen, pero muchísimas felicidades, ¿no? Yo creo que es un trabajo que ya tenían muchísimas ganas y muchísimos antecedentes,
está súper bonito y en general me salieron dudas mientras Ricardo iba preguntando. Entonces, por ejemplo, de estos ya todos sabemos el FA y cositas que nos pican y cositas que nos gustan, pero por ejemplo, han intentado emplear, yo recuerdo que lo intenté y fallé, intentar el método de multitensores de Alonso, del CIMAD, justo para tratar de distinguir posiblemente, no sé si llegue a eso estos modelos, no sé si tú has tratado o han intentado. No, porque ahí fue donde el doctor Concha fue mucho más, se le ocurrió una idea mucho más sencilla, ¿no? Porque la idea fue simplemente una resta. Es una, o sea, los mapas son una resta y tal vez, o sea, es mucho más sencilla, pero no sé si el modelo de multitensores, ni siquiera lo usamos. Esto es una solución como mucho más sencilla. Pero se puede y sería lo mismo. La pregunta de Lupita tiene mucha congruencia, ¿no? Por ejemplo, con el MRDS de Alonso, que es el que está comentando, o sea, tendrías 2 tensores o 3 tensores. Aquí la clave sería igual en cualquiera de los 2 métodos. Si encuentras el que es el que le dices la punta de la sustancia blanca profunda, todo lo demás, ¿no? Haya otro tensor u otros 2 tensores, todo lo demás es lo que consideraríamos o asignamos a sustancia blanca y de U-Fibers, ¿no? Que lo pregunta Ricardo que si verdaderamente sí es, pues no, es una definición. Todo lo que no es la punta, lo asignamos a U-Fibers. Y se podría hacer también con MRDS. La propuesta de Lupita es muy válida. Y ahí, por ejemplo, MRD está funcionando como Fixel, o sea, la idea es muy similar a la de los píxeles, entonces. Prácticamente lo mismo, nada más, no, o sea, te quedas con las métricas tipo tensor, normal, pero por píxel. Ok. Lo que no tienes es esta otra de Fiber Cross Section, que sí tiene tu pixel-based análisis. Ok. Sí, pero se me ocurre que quizá a futuro, sé que es muchísimo trabajo, pero a futuro pudieran ver la compatibilidad de las 2 técnicas y las fortalezas de cada una, porque la de Alonso está muy poco explorada y creo que es este tipo de datos que ya tienen sería como un poco un paradigma ideal para probar multitensor. O sea, y ya tienen los datos. Se me haría algo muy interesante y muy bonito porque el método de Alonso es bellísimo, pero es bien difícil, bien tardado, bien hermoso, bien todo. Entonces yo creo que estaría súper padre hacer eso. Esa es una. Y la otra es que obviamente excelente trabajo, muy enfocado a sustancia blanca, cortical, subcortical de una forma bellísima, pero tengo la duda de si cuando hiciste el Pixel-based Analysis, si salió algo en putamen y globo pálido en ganglios basales y o en cerebelo. La pregunta es, el cerebelo no alcanza o sea, por el tamaño del FOB, como eran un valor de 3000, por el tamaño del FOB, se fue la mitad, lo más, o sea, digamos, pero lo que sí te puedo decir es no sobrevivió la corrección de múltiples comparaciones, porque de hecho, lo que teníamos, y se quedó como a un pelo, pero pues no pasó, fueron píxeles en la sustancia negra. Es decir, píxeles que pasaban por la sustancia negra parecerían tener correlación con intervalos de 750, pero no sobrevivió. Pero en putamen no, solamente fue en la sustancia negra. Y uno de los pedúnculos cerebelosos era uno de los tractos que tampoco sobrevivió, pero me faltó la mitad, o sea, ahí como que la mitad del cerebelo no estaba. Y pues... Los pedúnculos cerebelosos al salir, los superiores. No, al entrar, pero no entraban, o sea, se cuenta que ya ves que entran, ajá, pero no alcanzó, o sea, no entraban, o sea, no entró toda la parte del cerebro o lo que faltaba de los demás, o sea, fueron algunos sujetos, no de todos. Pero entonces, digamos, los pedúnculos no sobrevivieron, pero eran los pedúnculos ya del cerebelo, o sea, no podías saber ahí si braquión superior o inferior o medio, era el pedúnculo completo. Ajá, exacto. Ok, está súper interesante. Sí, y no sé, obviamente este trabajo está excelente así, que lo publiquen muy pronto, pero solo quizá en un futuro seguir trabajando en esta línea porque estoy segura que con más N quizá puedan sobrevivir. Y el cerebelo, pues, ni qué decir, ¿no? O sea, en cuanto a esto. Sí, el de la sustancia negra,
me dolió mucho porque no sobrevivió, pero era muy bonito. Perfecto, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Ya no veo manitas. Y si ya no hay más preguntas, yo nada más quiero dejarles un colofón, que es platicarles que este proyecto de Pam, así de bonito como quedó, era su plan B, ¿no? Y este es un proyecto que empezó a hacer mientras escaneaba, entrenaba monos y hacía todo lo demás. Y como los monos no tienen palabra, Sí. para Cooper no saben, ¿no? Entonces no tienen palabra, y se puso a hacer esto como plan B, y al final, pues para todos es muy grato ver que terminó en algo tan bonito como lo que nos acaba de presentar hoy. Así que... Sí, sí es cierto, ya le había olvidado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos, y sobre todo gracias a Pam, y estaríamos pendientes para volvernos a ver el mes que entra. Ok, muchas gracias a todos. Muy Nos bonito, vemos. igual. Bye. Bye. Gracias, Pam. Felicidades. Gracias. Bye.